Hola, mis queridos alumnos. Soy Blanca Quintas, tu profesora de pintura del Centro Cultural Eduardo Úrculo del distrito de Tetuán. Vengo hoy a darte una pequeña clase de pintura con esta flor como motivo, ¿vale? He elegido para hacer un cuadro pequeñito y con este fondo verde. Esta flor me encantó por su simpleza y porque tiene una composición curiosa, que veis que se ha ido a la derecha y ha cogido la diagonal. La diagonal, dan las dos diagonales para hacer la composición. Me gusta que el fondo sea oscuro y las colores de la flor resalten con más fuerza. Y bueno, espero que os guste. Lo he elegido un poco para todos los niveles. Se puede hacer más fácil o más difícil según cada uno. Y nada, espero que os guste. Lo primero, pues tenéis que prepararos un sitio donde podéis estar un rato y ya sabéis, con la ventana abierta. Yo me lo he impreso ahí, ¿lo veis? Y también he cogido un pequeño madera de 20 por 30 centímetros y sobre un caballete pequeño, pero puede ser sobre la mesa también. El blanco es el primer color que he elegido, ya sabéis, el blanco titanio. El amarillo cadmio es el siguiente, de óleo, puede ser acrílico también, ya sabéis. El cadmio medio, luego el siguiente es el magenta, que también es muy importante como paleta básica. También el carmín y el sombra natural, aunque si tenéis el tostada también vale. El azul cian es el siguiente, el azul ultramar y el verde titán si tenéis, o si no, el verde esmeralda, que es mejor, pero bueno, con el verde titán vale para ese fondo. Luego tengo a un lado, ya veis, una pequeña tapa en donde pongo el aguarrás, ¿vale? El aguarrás desodorizado, aunque ya sabéis que es importante abrir un poquito la ventana mientras pintamos. Y nada, aquí empiezo haciendo un dibujo con un pincel redondo, pequeñito, solo un dibujo básico, directamente a pincel porque, bueno, lo podéis hacer a lápiz si queréis, pero bueno, yo aquí lo hago con el magenta y un poquito de blanco. Hago un primer encaje muy sencillo, pues las líneas de la flor, ¿vale? Está un poquito acelerado el vídeo para que sea un poquito más rápido y no os estéis tanto tiempo viéndolo, que es un poco, si no demasiado largo el vídeo. Y nada, en las 5 pétalos en líneas generales. Es importante ir despacio. Si necesitáis hacer más línea, se puede hacer. También ya sabéis que borrando con un poquito de aguarrás y un trapo se nos borra perfectamente. Y ahí no se ve, pero tengo el trapo también a mano, ¿vale? Si no podéis imprimiros la foto en casa, lo podéis poner en una tablet o en un móvil a un lado y lo veis. Nada, una vez teniendo el encaje de las 5 hojas, los 5 pétalos, perdón, pues ya y un poquito también, bueno, pues una vez tenemos eso, pues ya empezaría a hacer el fondo. Ahí estoy señalando la diagonal. Es muy importante cómo usa la diagonal el fotógrafo, ¿vale? Cómo está ahí puesto. Tiene más espacio de abajo, ¿veis? Y la flor está un poquito hacia arriba. No está del todo, no tiene la misma distancia al final del cuadro hacia abajo que hacia arriba, ¿vale? Tampoco termina justo en la mitad del cuadro, pero bueno. Aquí ya estoy haciendo la mezcla del fondo, ¿vale?
El fondo pues tiene unos verdes oscuros, entonces he hecho mezcla de, ¿veis? El tierra, sombra natural con el ultramar, un poco de amarillo cadmio, también puse azul cian y el propio amarillo limón. Aquí en el fondo podéis hacer muchos verdes, tantos como queráis. Lo importante es que al principio le voy a poner un poco de aguarrás. Al principio pues sea un verde general, ¿vale? Con un poquito de aguarrás diluimos un poco para que... Bueno, no os he hablado de la tabla. La tablilla es una tablilla engesada, es decir, que tiene gesso puesto, una capita de gesso o dos, ¿vale? Si no tenéis gesso en casa, es bueno, o la podéis pedir, o si no, pues con un cuaderno para óleo, pues también se puede, por ejemplo, si tenéis, con cartulinas. O sea, los soportes para óleo ya sabéis que son variados, lo importante es que se tenga el suficiente grosor y fortaleza. Así que nada, un poco lo que tengáis en casa en estos días. Desde luego, por ahora se puede ir a comprar, se puede pedir online, perdón, el material de pintura. Y nada, pues aquí sigo expandiendo un poco el color. En este sentido solo es un verde medio, ¿vale? No tiene ningún misterio. Lo estoy llevando de un lado a otro por el cuadro. Ya veis que, el pincel que estoy usando es un pincel de paletina, una paletina fina, de pelo suave. Pero ahora elijo otra que es de pelo más grueso, como es el pelo de cerda. Porque como yo tengo en la tabla, está un poco... no es del todo suave, tiene algo de rugosidad, pues me va a venir mejor para cubrir bien todo ese fondo. ¿Veis? Que es importante que quede bien cubierto, que no se vea nada de blanco. Y bueno, yo no pinto tan rápido, generalmente está acelerada la imagen, ¿vale? Pero vamos, más o menos aquí con cuidado, llegando a la zona de los pétalos, pues tenéis que tener un poquito más cuidado al ser una brocha más grande. Es importante que no os paséis mucho por el pétalo porque luego al ponerle los colores tan claritos y tan vivos, así rosáceos, pues se va a manchar, claro. Entonces vamos a intentar darlo con suavidad en la parte donde es los pétalos, donde es el pétalo. Y bueno, aquí sigo con la mezcla de, ya sabéis, de verdes. Podéis hacer, la parte alta es un poco más oscura, ¿vale? Que la parte de abajo. Pero sobre todo es un verde medio, pues con verde titán, con azul, azul cian, azul ultramar, ¿vale? Y marrón siempre un poquito. Aquí veis cómo voy con cuidado porque estoy ya cerca del pétalo. Esta parte la voy a oscurecer un poquito más, va a ser un poco más azulada. Veréis, luego ya matizaré más, pero en principio lo voy a dejar así. Es una primera capa, pero está un poco a lo bruto, como veis. No estoy dejando que sea... Lo importante es que vaya cubriendo, hombre, ya teniendo unos tonos básicos, pero no... Es como un primer acercamiento, ¿vale? Aquí con cuidado. Vale.
Luego hay una franja que no sé si se ve bien en el vídeo, supongo que sí, que es una parte un poco más oscura, en el medio hacia abajo, y esta es la parte que hago ahora, que es un poquito, una línea un poco más oscura. Aquí ya termino con las paletinas y voy a empezar a hacer la parte de máxima luz de los pétalos, ¿vale? Ya con blanco, con un poquito de amarillo limón y un poquito de magenta, solo con esos tres voy a hacer la máxima luz. O sea, es decir, voy a hacer una luz cálida. Aunque en la foto parezca que es más fría que cálida, en principio le va a dar mucha más luminosidad. ¿Veis? He cogido un poquito de amarillo limón, un poquito de magenta y blanco. Y ya me voy a las zonas de máxima luz, que está en ese pétalo de arriba, a la derecha, o en este más alto, la parte también derecha. Esto me viene bien para ver cuál va a ser el tope, ¿no? de luz que yo voy a dejar, ¿no? Aunque tenemos el fondo blanco y tampoco es que se vea mucho, veis que no resalta mucho lo que he dado, porque claro, como es un fondo blanco, pues apenas resalta. Pero cuando tenga los tonos medios, pues ya se verá más. Aquí ya empiezo a dar algún tono medio en el que ya simplemente hay un poquito más de magenta. Todavía son colores, o sea, tonos muy, muy claritos. Estoy en la parte de luz. Y a mí me ayuda a coger el pincel desde lejos, la verdad, pero también eso es práctica. Y también, bueno, es personal también. Aquí estoy aumentando un poco el pétalo porque, bueno, pues se me quedó un poco pequeño. Aún así, hay que llevarse un poquito del verde, pero con cuidado porque hay que volver con pintura, ¿vale? Porque si no, nos podemos llevar demasiado el verde y al final se nos ensucia el color. Vale, ¿veis? Aquí me llevo un poco más, pero con cuidado hay que limpiar el pincel porque si no nos quedamos sucio, ¿vale? Con el color sucio. Esta imagen está menos acelerada que la del fondo, por eso estoy tardando más. Pero vamos, que quería que vierais bien el proceso de mezcla de color y porque si no, si va demasiado rápido uno no acaba de percibir cómo se hacen las cosas. Eso sí, hay que tener quizás un poco más de paciencia. Vale, seguimos con la zona de luz. Veis que trabajo con amarillo, blanco, magenta. También en ese pétalo hay luz en esa parte. Mucha, es el máximo. Y luego ya en ese de ahí, que también es muy clarito. Y eso. Este pincel que estoy usando es uno suave, sintético y cuadrado, que yo me llevo muy bien con los cuadrados, pero en realidad podría hacerse con un redondo también. Lo más importante sobre todo es el tamaño y el pelo, ¿no? Hombre, la forma también hace mucho, pero sobre todo el tamaño para lo que es adecuado, ¿no? Como esto es un cuadro muy pequeñito, de 20 por 30 centímetros,
pues requiere de pinceles pequeños o medianos, no tiene sentido hacerlo con unos muy grandes, sobre todo con el nivel de detalle o bueno, también de cómo queramos hacerlo. Pero es verdad que es importante saber elegir las herramientas y un pincel es una herramienta más. El hecho de que sea suave es para poder que el pétalo, claro, como tiene una textura pues muy dulce, muy difuminada, pues se necesita de pincel suave, simplemente es por eso. Vale, seguimos con las zonas de luz. Aquí ya estoy metiendo algún tono medio, ¿veis? Que ya no es igual de claro que el de luz, porque ya ese pétalo se va hacia la derecha, ¿no? Es de otro plano. Entonces, simplemente le estoy añadiendo más magenta, no le estoy poniendo ni carmín ni nada más oscuro, simplemente un poco más de magenta. Luego ya veis, sí que le doy un toquito de carmín para hacer la parte de abajo, que tiene más sombra. Ahí ya con magenta y carmín, pues también. Yo he intensificado, ¿veis? Un poquito más de lo que hay en la foto. O bueno, como veis, no es importante hacer igual la foto, sino que hagamos una bonita interpretación. Aquí le he añadido ya un poquito de azul, ¿vale? Un azul cian para que me sea un poco violeta, ¿eh? Más violeta todavía. Y ya difumino un poco en general y así es como me ha quedado el primer pétalo. Ahí voy a seguir con un tono medio de lo que ya he hecho con el que está al lado. Veis que aquí ya le he metido un poquito de azul, por tanto el resultado es algo más violeta, no tan magenta. Pero bueno, al ser una flor tan tan delicada, tiene bastante o sea, una conjunción entre colores fríos, violetas, y colores algo más cálidos, ¿vale? Anaranjados, el magenta, que también es cierto, algo cálido a veces y algo frío, depende de dónde se ponga o con quién se compare. Así que, bueno, pues aquí ya estoy poniendo tonos intermedios. Tonos también de luz, pero bueno, que no son ni el máximo ni el mínimo. Aquí estoy completando con tonos intermedios también en los demás pétalos, ¿no? Bueno, aquí ya voy a hacer el centro de la flor, cogiendo más magenta y más carmín. Con cuidado, sin pasarse, porque si lo hacemos muy oscuro queda muy fuerte, pero si lo hacemos muy claro, pues no se entiende, ¿ves? Aquí depende del color que tengamos, si queréis hacerlo con otro rojo, o pues nos quedará de una manera o de otra. Aquí cambio de pincel para que sea mejor uno redondo, me parece, sí. Es redondo y fino para poder hacer la línea que crea el centro del pétalo, ¿vale? Redondo y fino puede ser, bueno, no sé ahora mismo qué número es, pero vamos, que
Lo importante es que nos haga línea desde el centro más oscuro hacia afuera. Pues lo que decía antes es que podemos, dependiendo de los colores que elijamos, y a lo mejor nos interesa no con magenta y carmín, sino con un rojo cadmio porque queremos que sea más roja la flor, o elegimos un laca geranio, o bueno, hay muchos colores, la verdad, de rojos, pues os va a quedar de una manera o de otra. Es decir, no os queda igual nunca que una fotografía. La foto tiene su propia manera. En cambio, como esto se necesita que sea un color primario, de alguna manera sin mezclar, o sea, puro, pues esto depende del color que elijáis. O sea, no os quedará como la foto, pero sí os quedará con la pureza del color, que es lo interesante y que es lo bonito que tiene la flor, claro. ¿Vale? Aún así, sí que se le puede añadir un poco de amarillo para que sea un poco más anaranjado. Eso ya como queráis. Veis que algunas veces aquí ya estoy bajando con el pincel haciendo línea ya, porque los nervios del pétalo crean cierta línea y bueno, pues es interesante bajar con el pincel desde el centro para afuera siempre, o depende de cómo estéis más cómodos, también puede ser de fuera para el centro. Aquí lo importante es no repasar demasiado, porque entonces nos llevamos demasiadas veces el óleo y no queda, por así decir, no queda libre, no queda fresco. Hay que intentar que nos quede fresco, ¿vale? Vale. Veis que estoy obviando el centro de la flor, el priscilo, ¿vale? Porque todavía es como si no existiera. Yo lo hice al principio en dibujo, pero en realidad no hace falta porque es ahora cuando... Bueno, aquí lo que estoy haciendo es difuminar un poquito con un pincel limpio y suave para que no me quede demasiado el trazo del pincel. Y ahí estoy retocando un poco el punto de luz para que solape todavía más encima de la otra. Y aquí cojo un pincel más fino, parecido al que tengo, solo que más corto, no es tan largo como el otro. Este le cojo, que es muy parecido al otro, pero que simplemente para hacer alguna luz todavía más fuerte y determinar ahí en el pétalo. Cuanto más queramos definir, pues más pequeño o más cerca del lienzo nos podemos poner. Más pequeño el pincel, perdón. Y bueno, aquí estoy dando algunos toques. Y luego, como me habían quedado algunos huecos entre el verde y los pétalos, pues con este pincel fino le pongo un verde oscuro y termino de rematar algunas zonas que en verde me había quedado sin rematar. No sé si se veía bien, pero había un par de huecos, ese hueco y el de arriba que me faltan por hacer.
Y aquí pues lo termino de rematar. Es una de las cosas bonitas de este cuadro, es efectivamente cómo son irregulares los pétalos, ¿vale? No es el típico pétalo pues, de decoración o inventado, sino bueno, es natural, ¿no? Y como la propia naturaleza, pues tiene sus irregularidades. Y eso es una de las cosas bonitas de copiar, de hacer una flor. Lo ideal, si queréis, es ponerse una flor fresca delante y también hacer un pequeño ejercicio del natural. A ver si en otro vídeo lo hago. ¿Veis? Aquí estoy con cuidado en las zonas donde acaba el pétalo. Ahí me había quedado algo de blanco. Y con cuidado incluso puede ir haciendo el dibujo con el propio verde de que la hoja tiene cierta escama, ¿no? O sea, bueno, más que escama, el final de la hoja tiene cierto dibujo, ¿vale? De la hoja del pétalo, maldita sea. Y eso es lo que hecho antes. Hacer un poquito el dibujo del pétalo, sí. Aquí ya estoy limpiando el pincel, veis que solo con un poquito de aguarrás en la tapa esta, un chorrito, puedo limpiarlo y un poco de trapo, un poco del trapo. ¿Vale? O descargar pintura, lo que queramos. Vale, limpio el pincel quitando con el aguarrás los restos y ya puedo pues con el propio magenta y amarillo, o sea que se puede pintar con pocos pinceles, no hace falta tener un montón. Bueno, y poco a poco pues vamos definiendo la forma del pétalo. Aquí era muy importante que ese pétalo se pusiera un poco por encima del otro, ¿no? Por tanto, le doy ahí una luz extra para que se solape. Bueno,
Vale, aquí ya voy a hacer lo que es el priscilo, el centro de la flor que sale. Entonces, con mucho cuidado, si queréis podéis usar un tiento, hacéis el dibujo, primero lo que está solapado sobre uno de los pétalos, con cuidado. Veis que yo apoyo el meñique para hacer el otro final, ¿no? No repasamos mucho porque tenemos fresco el verde, ya que este es un trabajo que se hace a la prima, que es a la primera, por así decir. Y por tanto, todo está fresco, hay que ir teniéndolo en cuenta, ¿vale? Por tanto, aquí no puedo repasar muchas veces, sino lo mínimo imprescindible, y hago la pincelada lo más directa que puedo, ¿no? Hacemos un poquito más oscura la parte de abajo de la línea de lo que es el estilo. Para luego poner una parte más clara, una línea más clara por encima. Ahora estoy haciendo los puntos del polen, que es lo siguiente. Y bueno, con un poquito de amarillo y blanco, pues eso más bien es naranja, como podéis ver. Por tanto, primero hago las líneas que tiene, y luego ya los puntos. Y con cuidado, con paciencia, veis que tengo un pincel muy pequeñito. Este incluso creo que es para acuarela, pero bueno, veis aquí cogí el pincel pequeño, perdón. Aquí es donde cojo el pincel pequeño y hago los puntitos lo más pequeño que puedo. Aquí es muy importante la herramienta, ¿veis? Es muy chiquitín. Creo que es uno de 1,10 de la marca Da Vinci, pero vamos, que con que sea muy pequeño, de pelo duro, pues ya os hace unos buenos puntos. Son toques, tenéis que cargar bastante el pincel de óleo para que los puntos que os deje sean suficientemente gruesos, porque si le ponemos, veis que no he puesto nada de aguarrás, es que si le ponemos aguarrás o aceite o lo que sea, pues no se va a ver como está sobre el verde, pues no se ve. Entonces, bueno, pues veis, esos dos pinceles son los pequeños, son los que más he usado. Ahora vuelvo al que es un poquito más grande para hacer esa parte de ahí, luego otra vez el pequeñito. Y bueno, con el pequeño pues sigo un poco con los toques. Vale. Vale, dejando el trapo a un lado, pues voy a terminar un poco de hacer todo el fondo, que todavía le queda un poco pues de matices, porque claro, solo es pues la primera capa, y viene bien, aunque sea después, darle un pequeño matiz, sobre todo de hacer algunos oscuros más oscuros cerca de la flor, ya veréis. Entonces me cojo un pincel medio, también creo que es de lengua de gato, pero bueno, que sea de pelo fino, o sea, de pelo suave, sintético,
y que pueda, pues eso, matizar ciertas partes, haciendo un poquito más oscuro el fondo, pues con los verdes, con el verde titán, con el azul ultramar y con un poquito del tierra sombra. Yo he usado el tierra sombra natural, pero si no lo tenéis, pues el de sombra tostada, aunque sea más rojo, también os va a servir. Incluso veis que le he dado un toque de carmín, ¿vale? Eso ha sido como así al final, pero bueno, viene bien un poco para encalidecer todo ese fondo un poquito y para oscurecer. ¿Vale? Veis que estoy cerca de los pétalos y que eso le da mucha más viveza y luz a lo que he hecho antes, porque contrarresta. Y bueno, es en parte también el truco de la propia foto, ¿no? Que sea ese fondo tan oscuro. Bueno, yo se le agradezco al fotógrafo que lo ha hecho, que no he encontrado quién es el autor. Si alguien lo encuentra, que me lo diga. Porque, bueno, a mí sí me gusta decir a las fuentes a las que, pues eso, las que doy, las fuentes que cojo, pero en este caso no he encontrado quién era el autor. Bueno, y nada, pues aquí sigo dando un color oscuro alrededor de la luz, de la flor, pero no del todo, veis que no la he rodeado del todo, solo unas partes, ¿vale? Aquí vuelvo a reforzar la parte, la línea, la franja de oscuridad que hay al fondo, así como difuminada. Y bueno, aquí ya hago un verde un poco más claro, más cálido, porque todo está muy frío en la zona, quizás un tono medio para transicionar de un verde a otro. Ya os digo, está un pelín acelerada la imagen, no pinto así. Así va a salir un vídeo un poco largo, pero creo que bueno, se aprecia bien cuáles son los tiempos y las maneras. Veis que con el carmín pues consigo hacer un verde quizás más elegante. Ahí brilla el óleo, una pena que no se vea muy bien. Aquí vuelvo a darle un poquito más con el aguarrás para diluir y difuminar. Aquí pongo un poquito más de amarillo limón, que es el amarillo que más clarito, con más luz tiene de por sí, ¿no? Más, pero a la vez es un poco frío. Por tanto, abajo, de la parte de abajo, pues le voy a dar ese color, un poquito más luminoso, más amarillento el verde y quizás un poco para compensar todo lo oscuro que es el resto, ¿vale? Y bueno, vosotros podéis seguir añadiendo algún verde más, ¿no? No hace falta que lo hagáis tal cual, yo solo es una guía. Y nada, aquí ya voy a terminar algunos remates. Como por ejemplo hacer el centro, como el punto del centro mucho más oscuro para que resalte de lo demás.
Bueno, aquí estoy limpiando el pincel porque quiero hacer un punto más clarito ahí en la luz, que se me había ensuciado un poco con el verde porque tuve que solapar, ¿vale? Aún así siempre hay arreglo en el óleo. Lo único es que es eso, estamos trabajando a la prima y bueno, a no ser que sea al día siguiente que pueda rematar un poco o dentro de 3 días, que es cuando seque, cuando algo está ya muy sobado, pues es mejor dejarlo para cuando esté seco. Pero aún así es bueno aprender cómo se utiliza el óleo a la prima en una primera capa e intentar manejarlo modificando y poniendo, aunque a veces se nos engorre un poco, sobre la marcha. Lo que es muy importante es utilizar la suficiente cantidad de óleo. Veis que la trementina que he usado es, vamos, poquísimo, o el aguarrás, vamos, muy poco. Lo importante es poner suficiente cantidad de óleo. Aquí ya estoy dando algunos toques como de línea, de luz, que me parecía que todavía necesitaba. Y por último, pues eso, dar también algunas líneas de nervio que todavía vi que se necesitaba hacer. Ya mezclando unos con otros, a veces veis que tengo en un pincel un color claro y un pincel oscuro. Me suelo organizar así, incluso por colores. Yo soy de tener muchos pinceles, pero tampoco hace falta en realidad. Veis que limpiando con el aguarrás y el trapo, pues perfectamente con poco pincel nos vale. Lo que sí es importante es que tengáis una de las ventanas abiertas, ¿vale? Y que mientras pintéis esté ventilado. Luego a la hora de dejar el cuadro lo podéis dejar en un baño, por ejemplo, con la ventana abierta, para que seque durante los días que haga falta. Luego si no es óleo, no hace falta, todo este rollo. El acrílico vale. Y nada, pues aquí os muestro cómo está terminado, ¿vale? Y nada, así ha quedado. Aquí tenéis la foto de cómo es. Así la podéis observar bien. Y bueno, espero que os haya servido, que os haya gustado este vídeo en el que os enseño cosas más o menos básicas o más o menos que depende del nivel en el que estéis. Así que espero que os haya gustado y que si queráis pues ver el siguiente vídeo. Porque, bueno, pues a mí me encantaría poder seguir enseñando lo que sé. A lo largo del tiempo he aprendido. Y bueno, pues espero que vaya muy bien y un abrazo.